Saludos con todos, vamos a dar inicio a la clase de física, sí, de esta semana, semana del 2 al 5 de diciembre, sí, porque el 6 ya sería vacación, ¿no? Sí, vamos a continuar con el tema que estábamos estudiando o empezamos a estudiar la semana anterior, que es movimiento parabólico en caída libre, cuyas iniciales son MPCL. Sí. El documento que les estoy acabando de mostrar ahorita, este es la parte teórica, que no se olviden, deben pasar a su cuaderno de materia, ¿no? Sí, al cuaderno de materia. En la ficha anterior se resolvieron dos ejercicios, esos ejercicios que están resueltos también deben estar en su cuaderno de materia. Ya, el día de hoy. Sí, vamos a continuar resolviendo dos ejercicios adicionales, sí, para que el tema esté un poco más claro y de esa forma ustedes puedan resolver los ejercicios de la tarea de esta semana. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer un pequeño recorderis de todo, perdón, vamos a revisar el documento que está acá, el que se les había enviado la semana anterior, que imagino ya todos deben tener pasado a su cuaderno. El movimiento parabólico es un movimiento curvilíneo, sí, que sigue la trayectoria de una parábola que parece que es un arco, ¿no? Un arco, es un arco, una parábola. Sí, entonces habíamos dicho de que todo objeto cae debido a la acción de la gravedad, que tiene un valor de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, o a su vez un valor de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Cualquiera de los dos valores lo pueden utilizar si en el caso, en el problema, no esté ese valor, ¿no? Sí. Aquí están algunas características de este movimiento. Habíamos dicho que el movimiento parabólico de caída libre es un movimiento compuesto, está formado por dos movimientos que habíamos estudiado anteriormente, que es el movimiento RMRU, movimiento rectilíneo uniforme, más el movimiento vertical de caída libre. Sí, habíamos mencionado que el movimiento rectilíneo uniforme se va a analizar en el eje X, mientras que el movimiento vertical de caída libre se va a analizar en el eje Y. Sí, en el movimiento rectilíneo uniforme ya sabemos, solamente vamos a analizar tres magnitudes en este movimiento que está aquí. Sí, utilizamos el triangulito, sí, el triangulito mágico que habíamos dicho, que es donde van a estar las tres magnitudes, distancia, velocidad y tiempo. Sí, aquí lo que más me interesa es de esta fórmula, distancia que es igual. Entonces habíamos dicho, tapamos distancia, lo que me queda es velocidad por tiempo. Sí, velocidad por tiempo. Esta es la fórmula que nosotros vamos a analizar en este movimiento rectilíneo uniforme que está en el eje X. Como está en el eje X, aquí lo que vamos a decir es la velocidad inicial en X. Porque no se olviden que en el MRU, la característica de este movimiento es de que la velocidad es constante. Entonces la velocidad siempre es la misma. Entonces aquí va a estar distancia es igual a velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo. Bueno, miren, si queremos calcular la distancia, toda la distancia recorrida por la partícula, toda la distancia recorrida por la partícula, aquí debería estar colocado tiempo de vuelo. No se olviden que el tiempo de vuelo es el tiempo en el que el objeto se mantuvo en el aire desde que fue lanzado. Sí, ese es el tiempo de vuelo. Entonces, para calcular la distancia total recorrida en el eje horizontal, porque no se olviden el eje X, ¿no? El eje X es el eje horizontal. Este de aquí es el eje horizontal, mire. ¿Sí? Este sería la distancia total recorrida. ¿En qué eje está? En el eje X. Aquí está el eje X. Sí, acá en cambio está el eje Y. Este de acá es el eje Y. ¿Sí? Si me preguntan la altura, la altura está en el eje Y. Si me dicen la distancia está en el eje X. Entonces aquí, sí, distancia es igual a velocidad inicial en X, esta, miren, velocidad inicial en X, que es esta, por el tiempo de vuelo, el tiempo que la pelota se mantuvo en el aire desde que fue lanzada hasta que llegó al piso. ¿Sí? Entonces no se olviden, para este movimiento rectilíneo uniforme, lo único que vamos a utilizar es esta fórmula de aquí. ¿Ya? Estamos haciendo un recorderis, ¿no? Y en el movimiento vertical de caída libre, ya en el movimiento vertical de caída libre, en cambio, vamos a hacer uso de las fórmulas que están acá. Todas las fórmulas que están acá. Sí, hay algunas fórmulas donde están más, menos, más, menos, más, menos. No se olviden cuando vamos a utilizar el más, cuando vamos a utilizar el menos. Aquí está explicado. Si utilizamos el más, cuando el móvil baja, cuando la velocidad sube, perdón, sí, cuando la velocidad aumenta. Si el móvil está bajando, la velocidad o la rapidez va a ir aumentando. Pero en cambio, si yo lanzo algo hacia arriba, sí, va a haber un punto donde ya no va a subir más. Eso significa que la velocidad va disminuyendo. Entonces ahí vamos a utilizar el signo más, menos. Más si el móvil baja, la partícula está cayendo. Y menos si la partícula está subiendo. Ya, cuando nosotros vamos a analizar, ¿sí? Estos tipos de movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento vertical de caída libre, primero tenemos que hacer el cálculo de las velocidades iniciales. Velocidad inicial en X, que utilizo esta fórmula, y velocidad inicial en Y, que utilizo esta fórmula. Pero yo voy a utilizar estas fórmulas para calcular las velocidades iniciales en X y en Y cuando mi partícula siga la trayectoria que ven aquí en este gráfico.
Sí, cuando sigue una trayectoria en forma de parábola, en forma de arco, en forma de arco, sí, ya. Esta clase está grabada, ¿no? Estoy haciendo un pequeño recorderis nada más, ¿no? Ahora, existen fórmulas que me facilitan a mí, ¿sí? Para yo resolver los ejercicios de una forma mucho más rápida, que creo que esto ya lo habíamos revisado en la clase anterior, ¿no es cierto? Habíamos utilizado también estas fórmulas. Sí, pero como yo les había dicho en la clase anterior, para mí es mucho más fácil realizar el análisis, ¿sí? Utilizando la fórmula que les había mencionado acá, distancia es igual a velocidad inicial en x por tiempo, que es esta, miren, por tiempo de vuelo. Nada más falta este, si me pregunta la distancia total recorrida en el MRU. Y en movimiento vertical de caída libre, estas fórmulas que están aquí. ¿Ya? Una vez dicho esto, una vez ya haber recordado un poquito de esto, ahora sí vamos a resolver los ejercicios que están planteados en la ficha, que ya se les va a compartir a ustedes, ¿no? No se olviden, estos ejercicios resueltos, sí, también tienen que estar pasados a su cuaderno de materia. ¿Ya? Entonces vamos a ver lo que dice el problema 3. Problema 3, ¿por qué? Porque la semana anterior vimos el problema uno y el problema 2. Ahora es el problema 3. Dice, del gráfico mostrado, o sea, de este gráfico, ¿sí? Determinar la altura máxima. Ah, la altura máxima. Entonces, aquí tengo una pelotita. Esta pelotita fue lanzada, y llegó acá la pelotita. Esta es la altura máxima que va a alcanzar. Entonces, me están pidiendo esta altura. De aquí hasta el piso. Esta altura, la altura máxima que alcanzó esa pelota. La altura máxima. H max, la altura máxima. Eso es lo que me están pidiendo calcular. La altura máxima, que es algo que yo no sé, es una incógnita. Sí, dice, del gráfico mostrado determine la altura máxima, que es esto. El tiempo de vuelo, también me dicen que calcule. El tiempo de vuelo es el tiempo, sí, la pelotita se mantuvo en el aire desde que fue lanzada hasta que llegó acá, ¿sí? Entonces el tiempo de vuelo, el tiempo que hay desde aquí hasta que cayó acá al piso. ¿Cuánto tiempo se tardó? Ese es el tiempo de vuelo. TV. También me están pidiendo calcular eso, que tampoco conozco. Y también dice que calcule la distancia horizontal recorrida. Ah, la distancia horizontal, miren, esta es la horizontal. La distancia que hay desde aquí hasta que cayó el suelo, esta distancia. Sí, de aquí hasta acá. Ya, esa distancia que tampoco conozco su incógnita. Tres cosas me están pidiendo calcular. Ahora, miren la trayectoria de esta pelota. Tiene forma de arco, o sea, forma de parábola. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que vamos a calcular? Lo primero que vamos a calcular son el cálculo de las velocidades iniciales. Cálculo de la velocidad inicial en X y de la velocidad inicial en Y. Ya, eso es lo primerito que vamos a calcular, las velocidades iniciales en X y en Y. Entonces, como mi pelotita sigue una trayectoria en forma de parábola, tengo que utilizar las fórmulas que les había dicho hace un momento, ¿no? Que están en la parte teórica. Esta de aquí para calcular la velocidad inicial en X. Y esta de acá para calcular la velocidad inicial en Y. Sí, aquí en el gráfico tengo algunos datos. Por ejemplo, la velocidad inicial, mire, aquí dice 20 metros sobre segundos. Con esa velocidad fue lanzada el objeto, fue lanzada. Con esa velocidad empezó a moverse. Entonces, esta velocidad de aquí es la velocidad inicial, solo velocidad inicial. Solo velocidad inicial, v sub cero, solo velocidad inicial. Y esta velocidad inicial se va a descomponer en velocidad inicial en X, y si me voy para acá, en velocidad inicial en Y. Sí, aquí se forma, miren, como un plano cartesiano, ¿no? Este es del eje y este de aquí el eje X. Sí, entonces esta velocidad que está aquí, vuelvo y repito, es solamente v sub cero, ¿no? Que es 20 metros sobre segundos. Y quiero la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. ¿Ya? Entonces, primero, utilizamos la fórmula que está aquí para calcular la velocidad inicial en X. ¿Ya? Velocidad inicial en X dice que es igual a la velocidad inicial que ya tengo aquí, que es 20 metros sobre segundos, por el coseno del ángulo, que también lo tengo aquí, que es 30. ¿Sí? Entonces, velocidad inicial en X es igual. Velocidad inicial, que es 20 metros sobre segundos, por el coseno, perdón, por coseno de 30. Entonces utilizo mi calculadora. Aquí está mi calculadora científica. Tienen que descargarse en su teléfono o celular una calculadora científica, ¿sí? O a su vez comprarse una calculadora científica que sea de lo mejor, de la mejor forma, una calculadora como la que yo les estoy mostrando aquí en la pizarra, ¿sí? Aquí está la marca de esta calculadora, miren, es una FX 82, ¿no? Entonces dice, a ver, 20 por coseno de 30, 20 por coseno de 30 es igual. Y cuando me dé el resultado así, simplemente aplasto este botoncito SD y me da 17,32. 17,32 metros sobre segundo al cuadrado, esa es la velocidad inicial en X. Ahora, para calcular la velocidad inicial en Y, multiplico. Velocidad inicial por el seno del ángulo. Velocidad inicial, ya sabemos, 20 metros sobre segundos por el seno de 30 igual. Solo la calculadora, 20 por, aquí está seno o sin de 30, es lo mismo.
igual a 10 metros sobre segundo. Listo, ya tengo calculadas las velocidades iniciales en X y la velocidad inicial en Y. Ya, esto me va a servir, ¿no? Sí. Ahora, vamos a hacer, no se olviden que el movimiento parabólico es la suma de dos movimientos, MRU y MBCL, ¿no? Primero, en el movimiento rectilíneo uniforme, la única fórmula que vamos a utilizar es esta. Distancia es igual a velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo. Sí, velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo. Entonces, la velocidad inicial en X la tengo. Sí, ahorita la calculé, miren, es esta. 17,32 metros sobre segundos. 17,32 metros sobre segundos. Por el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el tiempo que se tardó la pelotita. Desde que fue lanzada hasta caer. ¿Cuánto tiempo se demoró? Ese dato aquí no lo tengo. No lo tengo. Entonces, ¿qué significa? Que no, que es una incógnita. Sí, entonces aquí le voy a dejar tiempo de vuelo. Entonces, si me falta este dato, no puedo calcular a distancia. Entonces, lo vamos a dejar pendiente. Ahora vamos a analizar el movimiento vertical de cada caída libre. Entonces, colocamos datos. No se olviden, me están calculando, necesito aquí el tiempo de vuelo, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que debería calcular es el tiempo de subida. ¿Sí? Tiempo de subida. No se olviden, la pelotita va a alcanzar una altura máxima. La pelotita va a estar por aquí, ¿verdad? El tiempo que se tarda la pelotita en llegar de aquí hasta acá, ese es el tiempo de subida. El tiempo que se va a tardar la pelotita desde aquí hasta caer al piso, ese es el tiempo de bajada. Y el tiempo de vuelo, no se olviden, es igual a qué? Al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Y no se olviden que aquí se cumple una regla, ¿no? Una propiedad que dice que entre dos niveles el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces, una vez que yo calcule el tiempo de subida, ese mismo tiempo va a ser el tiempo de bajada. Sumamos esos dos tiempos, ya tendré el tiempo de vuelo, que es lo que necesito yo para calcular la distancia, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a calcular es el tiempo de subida. Ahora, otra cosa. Nosotros sabemos de que cuando el objeto alcanza su altura máxima, justo en este punto, que en este caso sería la velocidad final en y, justo en este punto, cuando alcanza su altura máxima, aquí la velocidad vale cero. Mire, este dato ya lo tengo. Cuando el objeto alcanza su altura máxima, o sea, un punto donde ya no va a subir más, justo en ese punto la velocidad va a ser cero. ¿Y por qué digo y? Porque estamos analizando el eje y, ¿sí? No se olviden que la velocidad en x es constante. Ya calculamos nosotros la velocidad en X, ¿no es cierto? Que me dio 17,32. Entonces, la pelota fue lanzada con una velocidad en X de 17,32. Cuando la pelota estaba por aquí, en el eje X, miren, este es el eje X, ¿no? Todo esto de aquí. La velocidad es 17,32 por aquí, 17,32 por acá, 17,32 por acá, 17,32 por acá, 17,32 por acá. O sea, en X la velocidad siempre es la misma. La única velocidad que varía es en Y. Sí, la velocidad en Y por aquí es diferente a la de acá, diferente a la de acá, diferente a la de acá. Justo aquí es cero, luego va bajando, va bajando, va bajando. No se ven que la velocidad mientras va subiendo va disminuyendo, mientras va bajando va aumentando. ¿Sí? Listo, entonces no se ven, vamos a calcular primero esto, el tiempo de subir. ¿Sí? Para lo cual tenemos que analizar el MBCL. Altura máxima, aquí voy a poner altura máxima porque solamente estamos analizando este tramo de aquí, solo este tramo, el que hay desde aquí hasta aquí. Cuando la pelota esté aquí, lo que tengo es altura máxima. ¿Sí? Lo que tengo ahí es altura máxima. Entonces coloco mis datos. H, altura máxima, tiempo de subida, que es lo que pongo la incógnita porque eso es lo que voy a calcular. Perdón, perdón, ¿qué pasó aquí? Ay, acá se movió mal. Ya. Tiempo de subida, que es lo que voy a calcular. Tengo la velocidad inicial en Y. Sí, acá la calculé. Aquí está, velocidad inicial en Y. 10 metros sobre segundos. Velocidad final en Y, ya dijimos, cero. Cuando alcanza la altura máxima es cero. Y la gravedad, eso sí me dio el ejercicio. Aquí dice que la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es el dato que no me dieron? Miren, tengo este dato de acá, tengo el dato de la gravedad. Esto es lo que voy a calcular. El dato que no tengo es este. Entonces aquí le tacho, pongo una X y me voy a las fórmulas del MBCL. Miren, aquí dice MBCL. Me voy a las fórmulas del MBCL, que son estas, miren, estas que están aquí. Veo donde esté tachada la altura, la H, veo donde está tachada la H aquí está tachada. Entonces la fórmula que voy a utilizar es esta. ¿Sí? Esa es la fórmula que voy a utilizar. Aquí, en este ejercicio, ¿sí? La pelota está subiendo, está subiendo. Entonces, ¿qué signo voy a utilizar? Porque aquí, miren, hay signo más, menos aquí. Aquí hay un signo más, menos. Pero ¿qué signo voy a utilizar? Aquí, ¿qué dice? Cuando el móvil baja, utilizo el más. Cuando el móvil sube, utilizo el menos. Entonces voy a utilizar esta fórmula de aquí, pero con el signo menos. Aquí voy a utilizar el signo menos. ¿Sí? Entonces copio esa fórmula acá
y pongo velocidad final en y es igual a velocidad inicial en y menos gravedad por tiempo. Ahora, para yo poder utilizar esta fórmula, todos los datos que yo veo aquí en la tabla tienen que estar en las mismas unidades. Aquí veo m de metros, acá también veo m de metros. Aquí veo s de segundos, acá también veo s de segundos. ¿Qué significa? Que todos los datos están en las mismas unidades. ¿Qué significa? Que sí voy a poder utilizar esta fórmula. Si alguno de estos datos no está en las mismas unidades, tengo que hacer conversión de unidades, que fue uno de los temas que habíamos visto antes, ¿se acuerdan? Listo. Entonces voy reemplazando los valores. Ahora, me piden calcular el tiempo. ¿El tiempo en qué unidades va a estar? ¿En horas, minutos o segundos? Pues si aquí veo la S de segundos, el resultado aquí me tiene que dar también en S de segundos o sec si quieren, pueden colocar. ¿Sí? Listo. Entonces solamente voy a colocar los valores. Velocidad final en Y, ¿cuánto vale? Aquí dice que vale cero. Pongo el cero. ¿Ya? Velocidad inicial en Y vale 10. Solo pongo el 10. Aquí está, 10. Menos menos gravedad, que es 10, gravedad es 10 por el tiempo, que es lo que necesito calcular, el tiempo de subida, T. Aquí le podría haber puesto TS, pero ya le dije en T. Ya. El cero aquí es como que no hay nada, aquí no hay nada, el cero es como que no hay nada. Este 10, ¿sí? ¿Qué signo tiene el 10? Como no veo ningún signo al lado del 10, se sobreentiende que aquí está el signo más. Sí, entonces este 10 me está estorbando primero. Este 10 como está sumando, pasa al otro lado a restar. Y me queda menos 10 igual. Y acá en el lado derecho lo único que me quedó es esto, menos 10t. La t se tiene que quedar solita. ¿Qué está haciendo el menos 10 con la t? Está multiplicando. Por lo tanto, este menos 10 va a pasar acá al otro lado a dividir. Entonces la t ya se va a quedar solita, ¿no es cierto? El tiempo de subida se va a quedar solito. Tiempo de subida es igual a menos 10 dividido para 10. Menos 10, perdón. Ley de signos, menos por menos me da más y 10 dio para 10 a 1. Entonces el tiempo de subida ha sido un segundo. Un segundo. Entonces la pelotita, ¿sí? Desde aquí hasta llegar acá se tardó un segundo, que ese es el tiempo de subida. Ahora, el tiempo de vuelo, nosotros habíamos dicho que entre dos niveles el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, ¿no es cierto? Entonces el tiempo de vuelo es igual al tiempo de subida, que es un segundo, más el tiempo de bajada, que también va a ser un segundo. Entonces un segundo más un segundo, el tiempo de vuelo ha sido 2 segundos. Entonces, miren, nosotros ya pudiésemos resolver aquí el ejercicio. ¿Sí? Aquí el tiempo de vuelo es 2 2 segundos, ya lo calculamos. Esta S con esta S se va. Y ahora, multiplicamos. ¿Sí? Multiplicamos 17.32 por 2. Y esto me da, cuando me sale la respuesta así, aplasto este botón y listo. 34,64. 34,64. Esa ha sido la respuesta. La distancia ha sido 34,64. ¿En qué unidades se va a medir distancia? Pues aquí veo la M de metros. Metros. 34,64 metros. Y listo, ya hemos calculado la distancia. Hemos calculado también el tiempo de vuelo, que es 2 segundos, que está aquí. Ahora, lo único que me hace falta calcular es que, porque me pedían tres cosas, ¿no es cierto? Altura máxima, esto todavía no calculó. El tiempo de vuelo es 2 segundos, ya lo calculé. Y la distancia horizontal recorrida, que fue 34,64 metros. ¿Sí? Entonces me falta la altura máxima. Ahora, para la altura máxima estamos hablando del movimiento vertical, miren, de este movimiento vertical de caída libre. Entonces me voy a las fórmulas y veo dónde esté el H. Cualquier fórmula donde esté el H, esa fórmula puedo utilizar. Miren, aquí está el H, esta fórmula lo puedo utilizar. Aquí está el H, esta fórmula puedo utilizar. Miren, acá también el H, esta fórmula también la puedo utilizar. Pero yo tengo que ver qué fórmula sería la más fácil. Y yo veo esta fórmula de aquí y digo, uy, veo muchas cosas aquí, no creo. La de acá, acá solamente veo tres cosas. Una, dos, tres. Esta la veo fácil. La de acá, uy, no, esta está mucho más difícil, veo exponentes de aquí. Entonces, para mí, la fórmula más fácil, sí, vendría a ser la fórmula 3 esta que está aquí. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la altura máxima. La altura máxima, la altura que alcanzó la pelotita hasta donde hasta donde ya no pudo subir más. Entonces, mire, la pelotita está aquí y aquí está la altura máxima, H máxima. ¿Sí? Entonces, el tiempo que se demoró la pelotita desde aquí hasta aquí, ese es el tiempo de subida. Entonces, para calcular la altura máxima, tengo que utilizar el tiempo de subida, el tiempo que hay de aquí hasta que alcanzó la altura máxima. El tiempo de subida es el tiempo que voy a utilizar, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar la fórmula que les dije, ¿no? La fórmula número 3 si no me equivoco, era, ¿verdad? Sí, la fórmula número 3 que era esta. Para mí es más fácil, mucho más fácil porque hay menos cosas ahí. ¿Sí? Y listo, nos vamos acá. Altura máxima es igual, copio toda la fórmula, velocidad inicial en y más velocidad final en y, dividido para 2 por el tiempo de subida. Ya les expliqué por qué es el tiempo de subida, ¿no? ¿Sí? Entonces voy reemplazando los datos. Altura máxima es igual a velocidad inicial en y, que la calculamos que había sido 10. La velocidad final en y, la velocidad cuando la pelota alcanza la altura máxima es 0, dividido para 2 y esto por 1 porque el tiempo de subida solamente fue un segundo. ¿Sí?
Uso mi calculadora, ¿sí? Pueden poner todo. Este cero de aquí es como que no hay nada, ¿no? 10, este 10 más cero es 10. 10 más cero es 10. Cuando el cero suma o resta, el cero es como que no está. Entonces 10 dividido para 2 por uno. ¿Ya? Entonces utilizo mi botoncito aquí, el de fracción, pongo el 10 dividido para 2, aplasto este botoncito para que el por me quede justo en la mitad, por uno, ya, pongámosle por uno. Esto es igual a 5. Listo, 5. Me están diciendo altura. ¿La altura en qué unidad se va a medir? Pues si aquí veo metros, en la tabla de datos veo m de metros, entonces la altura va a estar en metros, entonces la altura máxima ha sido 5 metros. ¿Sí? La altura que hay desde el suelo hasta aquí, hasta donde la pelota alcanzó su altura máxima, esta altura de aquí es de 5 metros. Y listo, ya está resuelto este problema. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. Ahora vamos a resolver el problema 2. A ver, problema 2. Aquí está el problema 2. Dice, perdón, problema 4 sería este. Una esfera se lanza horizontalmente desde un techo, realizando un movimiento parabólico de caída libre, impactando en el punto A. Tomando en cuenta la gráfica, o sea, vamos a tomar los datos que están en la gráfica, calcular la velocidad con la que fue lanzada la esfera. Entonces me están pidiendo calcular la velocidad inicial, la velocidad con la que fue lanzada la esfera, me están preguntando. Sí, la velocidad inicial. Ya, miren, aquí esta pelotita no se va a mover así, miren, en forma de arco, como habíamos visto hace un momento. Esta pelotita se va a mover desde un punto, haciendo, digamos, un semiarco, así. Sí, esa sería la trayectoria que va a seguir este objeto. Ahora, este objeto dice que es lanzado horizontalmente. Mire, fue lanzado horizontalmente, o sea, se lanzó en el eje X. Solo fue lanzado en el eje X. Entonces, la velocidad que hay aquí es la velocidad inicial en X. Solo velocidad inicial en X. Pero esta velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad inicial, porque es la única velocidad inicial. ¿Sí? En el eje Y, si yo pongo aquí velocidad inicial en Y, la pelota no se está moviendo en el eje Y, se está moviendo en el eje X, entonces la velocidad inicial en Y tiene que ser cero. Sí, la velocidad inicial en Y tiene que ser cero. La velocidad inicial en X, como en X, la velocidad es constante, porque no se olviden que en X se analiza el movimiento rectilíneo uniforme y ahí la velocidad es constante. ¿Sí? Entonces, no sé, la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial. Esto es lo que me están pidiendo, ¿no? Velocidad inicial. La velocidad inicial en Y es igual a cero porque la pelota no se está moviendo en el eje X, está moviendo solo en el, perdón, no está moviendo en el eje Y, solo se está moviendo en el eje X. Listo. Entonces, vamos con lo primero, ¿no? El cálculo de las velocidades iniciales en X y Y dice, como el disparo es horizontal, por lo tanto el ángulo es cero, o sea, no existe un ángulo. Por lo tanto, la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial. La velocidad inicial en X no la conozco, es una incógnita para mí. Sí, la velocidad inicial en X no la conozco, es una incógnita. Sí, eso es lo que me están pidiendo calcular. ¿Ya? Y la velocidad inicial en Y, aquí está, la velocidad inicial en Y es cero porque el objeto no se está moviendo en el eje Y. Listo. Esto de aquí es lo que me están pidiendo calcular y le pongo la incógnita porque no conozco. Entonces, vamos a hacer el análisis de los dos movimientos, el MRU. En el MRU dice que la distancia es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo es el tiempo, ¿sí? Que la pelotita se mantuvo en el aire, el tiempo que hay desde aquí hasta que llegó. Bueno, acá dice que la pelota cogió de aquí y llegó hasta aquí, hasta el punto A. Ese es el tiempo de vuelo, ese es el tiempo de vuelo. Ese tiempo es el que necesito. Yo podría decir que es el tiempo de bajar, ¿sí? Ya, entonces ese es el tiempo que yo necesito. ¿Ya? Entonces, vamos acá, ¿no? En MRU. La distancia es igual a la velocidad inicial en X, que no tengo, miren, no tengo esa velocidad inicial en X, no la tengo, por el tiempo de vuelo, que tampoco tengo ese tiempo de vuelo, ¿sí? Pero lo que sí tengo es la distancia, miren, aquí en el gráfico me están dando, miren, la distancia que hay desde aquí hasta acá es 4 metros. También me están dando la altura del edificio, miren, la altura del edificio es 4,9 metros. Entonces, estos son datos, ¿no? Me están dando H y me están dando D. Estos dos datos me están dando, ¿sí? Entonces me voy otra vez al MRU. Aquí distancia, pues es 4. Listo. Velocidad inicial en X, que no lo conozco, dividido para el tiempo de vuelo, que tampoco lo conozco. Entonces la velocidad inicial en X es igual a 4 dividido para el tiempo de vuelo. 4 dividido para el tiempo de vuelo. Entonces, yo no tengo esto de aquí no lo tengo. Esto es lo que tengo que calcular, el tiempo de bajada, como quien diría, ¿no es cierto? Ya, entonces para lo cual vamos a hacer
movimiento, el análisis de movimiento vertical de caída libre, copiamos nuestros datos, ponemos altura, que yo sí conozco la altura desde que fue lanzada ese objeto, es 4,9 metros. Esto es lo que voy a calcular, el tiempo de vuelo, la velocidad inicial en Y, ya habíamos dicho que es cero. La gravedad, que también tengo aquí en el ejercicio, que dice que es de 9,8. Sí, ¿cuál es el dato que no me dieron? Esta, la velocidad final en Y. Este es el dato que no tengo. Entonces me voy a las fórmulas, veo dónde está tachado BFY. Me voy a las fórmulas donde está tachado BFY. Aquí está tachado BFY. Entonces la fórmula que voy a utilizar es la que está acá. Es la fórmula que voy a utilizar. ¿Ya? La fórmula número 2. Entonces vengo acá y utilizo la fórmula 2. Altura es igual a velocidad inicial en Y por gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Ya, para yo poder utilizar esta fórmula, todos los datos que están aquí tienen que estar en las mismas unidades. Entonces, analizo. Aquí veo m de metros, acá también veo m de metros, acá también veo m de metros. Aquí veo s de segundos, acá veo s de segundos. Están en las mismas unidades, sí, entonces sí puedo utilizar la fórmula. Y voy reemplazando los valores. Sí, aquí dice altura. Aquí está la altura, 4,9. Me están dando el tiempo, ¿no? El tiempo me va a dar en, aquí veo ese, acá veo ese, entonces el tiempo me va a dar en segundos. Entonces la altura es solo 4,9. 4,9 por la velocidad inicial en Y, que aquí dice que es, aquí me dice que la velocidad inicial en Y es cero. Por la gravedad dice que es 9,8. Por el tiempo, pero aquí es tiempo de vuelo, todo el tiempo de vuelo, eso elevado al cuadrado, dice. ¿Sí? Tiempo de vuelo elevado al cuadrado sobre 2. Aquí, ¿por qué puse cero? Porque la velocidad inicial en Y es cero. Y cero por t, el cero multiplicado por cualquier cosa, cero por t es cero. El cero multiplicado por cualquier cosa es cero. Y me da cero. Por esta razón le puse aquí cero. Cero más 9,8 TV al cuadrado sobre 2. Listo. El cero está sumando. El cero cuando suma, como cuando resta, el cero es como que no está, como que no existe ese cero ahí. Sí, este cero es como que no está. El cero es como que aquí no estuviera. Es como que no está. Y lo único que me queda es 9,8 por TV al cuadrado. Solo me queda esto, miren. 9,8 por TV al cuadrado sobre 2. Este TV tiene que quedarse solito. Entonces me deshago de todo lo que me estorba. Este 2 me está estorbando. ¿Qué está haciendo este 2? Como está abajo de la línea, este 2 está dividiendo. Entonces pasa al otro lado a hacer lo contrario de dividir, que es multiplicar. Entonces me queda 4,9 por 2. Eso me da 9,8. 9,8 y me queda 9,8 es igual a 9,8 por TV al cuadrado. Este 2 ya desapareció porque vino a multiplicar por 4,9 y me dio este 9,8. Como les había dicho, este TV tiene que quedarse solito. Entonces, este 9,8 me estorba. ¿Qué está haciendo el 9,8 con el TV? Está multiplicando. Entonces, este 9,8 va a pasar al otro lado a dividir. Entonces, el TV al cuadrado se va a quedar solito, miren. Y me quedó 9,8 dividido para 9,8. Y 9,8 dividido para 9,8, ¿cuánto es? 1. ¿Sí? Es uno. Ahora, el TV tiene que quedarse solito, este 2 me estorba. Entonces, para eliminar ese 2 tengo que aplicar raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada acá. Este 2 que está aquí con el 2 que se supone que está acá se simplifica y lo único que me queda es TV. TV es igual a la raíz cuadrada de uno. ¿Y raíz cuadrada de uno qué es igual? Un número que multiplicado por sí mismo me dé 1 es uno. Entonces, el tiempo de vuelo ha sido un segundo. Listo, ese ha sido el tiempo de vuelo. Un segundo. Entonces, el tiempo, sí, que la pelota. Perdón, espera. El tiempo que la pelota se tardó, ¿sí? Desde aquí hasta aquí, el tiempo que se tardó ha sido un segundo, ¿ya? Entonces ya tengo el tiempo de vuelo, un segundo. Entonces no se olviden que era lo que me pedían calcular. Me pedían calcular la velocidad con la que fue lanzada, o sea, la velocidad inicial, ¿sí? En X, que es igual a la velocidad inicial, ¿sí? Eso es lo que me están pidiendo calcular. Entonces me voy acá a la fórmula que quedó pendiente aquí, miren. Velocidad inicial en X dice que es igual a 4 dividido para el tiempo de vuelo. Entonces aquí sería 4 dividido para el tiempo de vuelo, que ya calculamos que es 1. Entonces 4 dividido para 1, que es igual a 4. Entonces la velocidad inicial en X ha sido igual a ¿qué? A 4 metros sobre segundos. Y listo, ya está resuelto el ejercicio. ¿Sí? 4 metros sobre segundos ha sido la velocidad. No saben que me pedía velocidad, solamente velocidad, pero aquí hemos dicho que, acá arriba hemos dicho que la velocidad inicial es igual a la velocidad inicial en x. Entonces, yo podría concluir que la velocidad inicial es igual a 4 metros
sobre segundo. Es lo mismo, ¿no? Velocidad inicial y velocidad inicial en X es lo mismo. 4 metros sobre segundo. Y listo, ya estaría resuelto el ejercicio. ¿Sí? No se olviden, los ejercicios resueltos los tienen que pasar a su cuaderno. Y listo, y acá tengo dos ejercicios de tarea. Son ejercicios parecidos a los que acabamos de resolver en la clase de hoy y en la clase de la semana pasada. ¿Sí? Ustedes tienen que revisar el ejercicio, ver todos los datos y hacer lo mismo. Ustedes ya tienen que saber analizar el ejercicio para poder dar con la respuesta utilizando las fórmulas respectivas. ¿Sí? Y bueno, eso sería todo. No se olviden que las tareas sí tienen que resolverlas en hojas a cuadros tamaño I. Listo, quedamos hasta ahí. Ya cuídense todos, que pasen un feliz resto del día.